Bueno, cuando nosotros miramos los catálogos o las evaluaciones genéticas, vemos que allí aparecen una serie de diferentes números y de diferentes evaluaciones. Entonces, una de ellas es la diferencia esperada de progenie. Bueno, nosotros sabemos que un individuo transmite a su descendencia una muestra aleatoria de la mitad de sus genes, la mitad del papá y la mitad de la mamá. El efecto promedio de dicha muestra se conoce como habilidad de transmisión y la podemos ver en los catálogos como una diferencia esperada de progenie o una habilidad de transmisión predicha. En ganado de carne, diferencia esperada de progenie. En ganado de leche, habilidad de transmisión predicha. Entonces, es el promedio de, eh, de transmisión de genes a la siguiente generación. Entonces, ¿qué es esa diferencia esperada de progenies? Esos son estimativos, o sea, no son números que pese el individuo, sino son un estimador relativo del mérito genético, que tan bueno va a ser ese individuo para transmitir esos genes sobre esa característica a las siguientes generaciones. Eso es la mejor herramienta que se encuentra disponible para que los productores seleccionen objetivamente a sus animales y como ustedes verán, se expresa en las mismas unidades en las que se mide la característica disponible, ya sea en kilos, días, centímetros, etc. Por sí mismas, las DET no tienen un significado, sirven para comparar los individuos. No son valores absolutos, son valores que se desvían con respecto de un valor base preestablecido y pues significan una base genética que tienen esos animales y el potencial de transmitirlo a las siguientes generaciones. Las D solamente tienen significado cuando se comparan entre ellas. ¿Cómo comparamos las DETs? Las comparamos, por ejemplo, si deseamos elegir entre dos toros para servir una hembradada. Entonces veamos un toro A y un toro B. El toro A tiene una diferencia esperada de progenie de más 5.5 kilogramos, supongamos en ganancia de pesos. Y el toro B tiene una DEP de más 1.5 kilogramos en ganancia de pesos. Entonces vamos a comparar esos dos toros para saber cuál de los dos elegimos porque va a transmitir un promedio de genes mayor a esa descendencia, un promedio de genes con mayor productividad, que producen mayor productividad a la siguiente descendencia. Entonces simplemente comparamos 5.5 del toro A menos la diferencia esperada de progenie del toro B y me dan 4 kilogramos. Pero fíjense que este 4 kilogramos no quiere decir que el novillo o que gane 4 kilogramos. Lo que quiere decir esos 4 kilogramos es que si la descendencia potencial se desempeña bajo las mismas condiciones de entorno de los dos toros, se espera que en promedio la progenie del toro A produzca 4 kilogramos más que la progenie del toro B. Eso es lo que significa. Entonces, eso es un estimativo de cómo serán los descendientes de un toro que es muy buen, que tiene un buen fitness, un buen desempeño. Como todo en estadística, siempre se trabaja bajo unos supuestos de confiabilidad, que tanto ese número es más confiable que en otro. En este caso, entonces, hablamos que las tienen una confiabilidad entre 0 y 1. Si es 0.9 la confiabilidad, indica que existe una mayor probabilidad de que esa DET refleje realmente el valor genético del animal. Entonces, pues dependiendo de eso, hacemos un balance entre qué seleccionar. Si una DEP bajita con una alta confiabilidad o una DEP muy alta con una baja confiabilidad.
Eso ya depende pues de quién esté asumiendo el análisis del entorno, etcétera, etcétera. Les dejo este ejercicio para que lo analicen. ¿Cuál toro elegirían ustedes? Un toro A, que tiene una confiabilidad de ese valor genético ese cálculo estimativo de -2 kilogramos, o un toro B con una confiabilidad de 0,95 y una de +2 kilogramos en cualquier registro de ganancia de peso. Bueno, entonces esto para que por favor lo tengan en cuenta al hacer su ejercicio.